Saludos cordiales, queridos alumnos de Experiencias y Prácticas Profesionales 1 de la Facultad de Filosofía. Sean bienvenidos a la 8ª clase virtual con la magíster Gregoria Villagra. Hoy hablaremos sobre lo que es la terapia cognitiva conductual, que según los teóricos sostienen que las personas no se perturban por los acontecimientos, sino por lo que piensan acerca de los acontecimientos. Y uno de los mentores de esto es Epicteto. El problema no está en la situación, más bien en la interpretación que se hace de la misma, y eso puede influir en el estado de ánimo. Entonces, la interpretación es lo fundamental. 3 o 4 personas pueden tener la misma situación, pero cada persona interpretará según su personalidad, según su visión de la vida, según la experiencia de vida que haya tenido. Entonces, ¿qué es la terapia cognitiva conductual? Es una forma de entender cómo piensa uno acerca de sí mismo, de otras personas, del mundo que le rodea, y cómo lo que uno hace afecta a sus pensamientos y sentimientos. Así tenemos que los procesos cognitivos son condicionados por las creencias o esquemas que son construidas a lo largo del desarrollo evolutivo. Son las normas, son las creencias, son las enseñanzas que nos han dado o los mensajes que hemos recibido en el transcurso de nuestro crecimiento. Entonces, ¿cómo funcionamos? Tenemos 3 aspectos que analizar. Primero, la situación, que puede ser un acontecimiento externo o interno. Luego, de acuerdo a esa situación, emergen los pensamientos, que se basan en sistemas de creencias, pensamientos, supuestos, las suposiciones que yo hago sobre una situación. Seguramente dijo esto, seguramente es aquello. Las inferencias, las normas, los objetivos y la filosofía de vida. De acuerdo a la interpretación que yo hago y de esa situación y los pensamientos emergentes, de acuerdo a eso aparece una conducta en mí. Las consecuencias pueden ser emotivos, ¿verdad? Hablando de las emociones, y pueden emerger emociones básicas como la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, ¿verdad? Y la conductual, las acciones que pueden ser de actuar o de evitar situaciones que me pueden producir conflictos. Los teóricos como Beck sostienen que estos pensamientos generalmente sufren de una distorsión cognitiva y eso atribuye a que se tengan cierto tipo de comportamientos. Por ejemplo, el perfeccionismo. Son creencias mantenidas en forma rígida e inflexible acerca de cómo debería ser uno y los demás. Son demandas que le hacemos a los demás de cómo deberían de comportarse y así también a nosotros mismos. Por ejemplo, debo hacer las cosas bien para merecer la aprobación y el afecto de los demás. Las exigencias hacia uno mismo se convierten en autocríticas y llevan a la inhibición del comportamiento. Las exigencias hacia los demás favorecen la ira, la rabia y la agresividad. Así tenemos los ejemplos de exigencias. No debo cometer errores, no tengo que gustar a todos. Los demás deben actuar bien conmigo. La vida debería ser fácil, sin problemas. Debería ser el amigo, amante, esposo, profesor, estudiante perfecto. Debería estar siempre feliz y sereno. No debería sentir emociones negativas tales como la ansiedad, la tristeza, la rabia o los celos. La forma en que se expresan las exigencias y el perfeccionismo suelen ser con los debería,
tendría, habría que, es necesario que, tiene que, absolutamente, etc. El catastrofismo es la tendencia a percibir o esperar catástrofes sin tener motivos razonables para ello. Por ejemplo, un pequeño dolor de cabeza significa que esté apareciendo un cáncer. Es claro que estas distorsiones cognitivas son el mejor camino para desarrollar la ansiedad, la preocupación y el miedo a vivir. El pensamiento catastrófico suele empezar, ¿y si hago esto? ¿Y si sale mal? ¿Y si me da miedo? Entonces la persona queda generalmente muy asustada, con mucho temor y tratando de evitar hacer lo que tiene que hacer. Tratando de evitar siempre sentir temor. Las etiquetas globales se extrae uno o dos rasgos de la personalidad y se etiqueta a una o otra persona o a uno mismo. Por ejemplo, las expresiones suelen ser: es un tacaño, es una mala persona, es un aburrido, es un triunfador, soy un tonto, etc. Entonces se trata de etiquetarse a uno mismo o a las personas. El negativismo: se agrandan las cosas negativas y no se percibe o se desvaloriza las positivas en uno o en los demás. Una forma característica del negativismo es la realización de presagios y predicciones negativas. Seguro que no aprobaré. Cuando tenga que acudir a la cita, seguro que caigo mal. Y la distorsión cognitiva más común es el pensamiento polarizado, blanco o negro, al todo o nada. No se ven los términos medios. La realidad se percibe de una manera polarizada y extremista. O se es maravilloso o se es horrible, o se es fuerte o se es débil. El mundo es un blanco y negro, no hay grises. Luego tenemos el filtraje o atención selectiva. Se escoge algo negativo de uno, de los demás o de las circunstancias y se excluye el resto. Por ejemplo, un empresario ha tenido éxito en el 90% de sus negocios, pero está obsesionado por aquello en lo que ha fracasado. El filtraje es una distorsión con la que el mundo toma el aspecto de justamente aquello que más tememos. Las expresiones características en el filtraje son: es terrible, es tremendo, es desagradable, es horroroso, no puedo resistirlo, no puedo más. También algo muy común es la lectura de pensamiento, proyección o interpretación del pensamiento ajeno. Bien sabemos que es imposible dentro del contexto de la realidad adivinar lo que el otro está pensando, ¿verdad?, a menos que esto sea expresado por la otra persona. Entonces, esta distorsión cognitiva consiste en creer saber lo que piensan los demás y por qué se comportan de la forma en que lo hacen. Ella está contigo por tu dinero. Piensa que soy un inmaduro. Lo que quiere es ponerme nervioso. Lo que quiere es reírse de mí. Piensa que soy un estúpido. Son distorsiones cognitivas que generalmente cometemos. Dentro de las sesiones de terapia hacemos lo que son las discusiones de supuestos o inferencias o de estas distorsiones cognitivas. Por ejemplo, ¿qué clase de distorsión cognitiva cometí? ¿Qué pruebas tengo de que sea verdad el pensamiento? ¿Qué pruebas tengo de que no sea verdad? ¿Hay alguna explicación alternativa? ¿Qué es lo mejor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Podría vivir con esto? ¿Cuál es el resultado más probable? Por supuesto, dentro del contexto de la realidad.
¿Qué me convendría hacer al respecto? ¿Cuál es la consecuencia de creer en este pensamiento? ¿Cuál sería la consecuencia de cambiar este pensamiento? Si XX amigo tuviera una situación con este pensamiento, ¿con qué le aconsejaría? Otras preguntas claves. ¿A dónde me lleva esta creencia? ¿Me ayuda o me dificulta? ¿Es mi creencia lógica? ¿Es mi creencia una derivación de mis preferencias? ¿Es de verdad tan espantosa? ¿Es cierto que no la puedo soportar? Para trabajar estos pensamientos, tengo el registro de pensamientos que consta en una ficha. Primeramente pongo la fecha y la hora, la situación, acontecimiento externo o interno, luego la respuesta, emociones y conductas que tengo, los pensamientos automáticos, que son los pensamientos que emergen de repente sin que yo tenga que analizarlo, sin que yo le dé permiso para que invada mi mente. Entonces son pensamientos automáticos. La respuesta adaptativa, la discusión alternativa. Como estábamos diciendo, ¿es verdad esto que estoy pensando o es algo que me estoy suponiendo? ¿Verdad? Y luego, cuando busco una respuesta más adaptativa a la situación, cuando me respondo, por ejemplo, no, es una suposición que yo hice, no es cierto, entonces trato de buscar una respuesta más adaptativa. Y como resultado, tengo que saber cómo me siento ahora. Si me siento mejor, más tensionado, más ansioso, más triste o más relajado y con pensamientos menos rígidos. Para hacer este registro de pensamientos, entonces debo aprender primero cuáles son los tipos de distorsiones cognitivas, cuáles son los que más cometo. Cuando ocurre una situación, ¿cuál es la distorsión cognitiva que más emerge en mi pensamiento? Y luego, para poder cambiar esos pensamientos distorsionados, tengo que buscar una respuesta más adaptativa. Entonces ahí empiezo a hacer la discusión. ¿Me sirve este pensamiento? ¿Es real? Y luego busco una alternativa que sea más adecuada a la realidad y a mi preferencia. Dentro de lo que es la terapia cognitiva conductual, lo más importante, ¿qué es? Siempre, desde un primer momento, hablamos de lo que es la alianza terapéutica. Luego, la evaluación y diagnóstico según categorías multiaxiales, hablamos del DSM-5, CIE-10, y luego la realización de las tareas. Por supuesto, es importante un proceso de evaluación con todos los criterios de rigor científico que hemos desarrollado durante el año. Y por mi parte, dentro de este módulo de esta cátedra, hemos terminado con las clases virtuales y espero que hayan sido de gran utilidad. Esto lo vamos a reforzar ahora con algunos materiales y ejercitarios.